Hace poco conocí a un hombre al que llamaré Tomás. Fue bautizado cuando era niño y vivió su vida pensando que estaba bien con Dios y su salvación estaba asegurada. Sintió que no habría problema. Estaba destinado a la gloria eterna y al cielo. Entonces Tomás comenzó a escucharnos aquí en Beyond Today y leer su Biblia con un nuevo entendimiento. Apreciaba todas las nuevas verdades que estaba aprendiendo y comenzó a cambiar su vida. Tomás se regocijó por la verdad que estaba recogiendo de las Escrituras, pero había una verdad que él no podía ver. Esta verdad tenía todo que ver con su salvación. Hasta que aceptó esta verdad, Tomás estaba perdiendo una clave crítica para su salvación. Él no entendió la verdad profunda de un bautismo apropiado, que es el paso crítico en el camino de la vida eterna. ¿Qué hay de usted? ¿Podría faltar una pieza en el camino hacia su salvación? Únase a nosotros en Beyond Today mientras hablamos de bautismo. Hablemos de su salvación. ¿Has tenido una experiencia religiosa en la que te comprometiste con Dios o quizás fuiste bautizado? Ahora, piensas que tienes garantizada la salvación eterna, ¿correcto? ¿Crees que en este momento tu vida eres lo suficientemente bueno ante Dios? Es posible que desee considerar que la misma palabra de Dios tiene instrucciones muy explícitas para los seguidores de Jesucristo. Déjeme mostrarle algo de la Biblia. Hubo un hombre que pensó que conocía a Dios, obedeció a Dios en su vida personal y trabajó duro para promover su fe y su religión. Iba tan lejos como para seguir a los de su propia nación que eran tan fieles y entusiastas como diferentes de él. Este hombre se llamaba Saulo. Usted lo conoce como el fariseo que se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo se encontró cara a cara con el Jesucristo resucitado mientras viajaba a la ciudad de Damasco para arrestar a los discípulos de la iglesia de Dios. La historia está contada en el libro de Hechos. Saulo estaba respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, de modo que si encontraba alguno que fuere del camino, ya fueran hombres o mujeres, podría traerlos consigo atados a Jerusalén. Mientras viajaba, llegó cerca de Damasco y de repente una luz brilló alrededor de él desde el cielo. Luego cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora considera esto. Saulo era un muy buen fariseo y estaba haciendo lo que él creía que era la voluntad de Dios. Pero de una manera muy dramática, descubrió que estaba trabajando en contra de la voluntad de Dios. Cristo lo confrontó directamente. Y Saulo dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Entonces el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es inútil para ti luchar contra mi voluntad. Saulo era culpable de resistir la voluntad de Dios, luchar contra Cristo vivo. Su única respuesta en este momento fue preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue la pregunta correcta. Es la pregunta que todos debemos preguntarle a Dios en nuestras oraciones personales. Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo le indicó a Saulo que fuera a la ciudad donde descubriría lo que iba a hacer a continuación. La historia en Hechos nos muestra que Saulo luego se encontró con otro discípulo llamado Ananías, a quien le habían dicho que fuera y lo bautizara. Ananías se acercó a Saulo y le impuso las manos y lo bautizó como Cristo le había dicho que hiciera. Dios restauró la vida de Saulo y comenzó una nueva vida delante de Dios. Si Pablo hubiera resistido al mandato de Cristo, habría permanecido en la ignorancia sobre el verdadero propósito que Dios quería para su vida. Pablo fue llamado a ser un instrumento mayor en la mano de Dios. ¿Puedes ver dónde también puede ser llamado para un propósito mayor? Quizás como Pablo, has estado yendo por un camino que parecía bueno y correcto. Hay más en la historia para usted. ¿Qué podría estar evitando para darse cuenta de esto?
Esta historia es del libro de Hechos. Los Hechos bíblicos es un libro importante que nos dice cómo la salvación es posible a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El camino a la salvación se puede llamar el camino a la vida eterna. Pero este camino comienza cuando se encuentra cara a cara con Jesucristo, tal como lo hizo Pablo en el camino a Damasco. Un tema destacado en Hechos es el arrepentimiento y el bautismo. Aquellos que entraron en contacto con el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios, finalmente se arrepintieron y fueron bautizados. Al escuchar el mensaje de esperanza de salvación a través de Jesús, respondieron a ese mensaje. Dio significado y una nueva dirección en sus vidas, tal como lo hizo para el apóstol Pablo. Nuevamente, del libro de Hechos sobre el día histórico de Pentecostés, cuando se fundó la iglesia, el primer sermón de Pedro condenó a los miembros de su audiencia de sus pecados. Observe lo que dijo Pedro. Hombres de Israel, oye estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre que te fue confirmado por Dios con milagros, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de ti, como tú mismo sabes. Él, siendo entregado por el propósito determinado y la presencia de Dios, has tomado con manos sin ley, has crucificado y has dado muerte. Este es un mensaje poderosamente convincente del apóstol Pedro. Habla de la responsabilidad personal que tenemos al mirar nuestra vida y compararla con la vida misma del Hijo de Dios. Pedro dijo, has tomado por mano sin ley, has crucificado y has dado muerte. Esas fueron palabras poderosas para la audiencia del primer siglo. Puedes imaginar que varios oyeron las palabras de Pedro en la multitud y pidieron la liberación de un ladrón llamado Barrabás y dejaron a Jesús en reemplazo para ser conducido a su muerte por crucifixión. Estos hombres y mujeres se enfrentaron con su parte en la muerte de un hombre que no había hecho nada para merecer tal tratamiento. Se vieron confrontados con la realidad de que habían matado al Hijo de Dios, que vino en carne para mostrar el camino a la salvación. Estas palabras todavía tienen una fuerza y un significado poderoso hoy. Deberían hablarle. Deben convencernos de la necesidad de aceptar en la fe el sacrificio de Cristo por todos los pecados. La multitud que escuchaba a Pedro inmediatamente buscó una salida a su dilema. Dios misericordiosamente proveyó una respuesta. Note lo que se dice. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro agregó, porque la promesa es para ti y tus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor llame. Luego los alentó a ser salvos de esta generación perversa. Podrían cambiar sus vidas y comenzar a vivir de manera diferente, y muchos de ellos lo hicieron. Entonces aquellos que gustosamente recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se le añadieron unas 3,000 almas. ¿Qué significa esto para usted? Significa que Dios ha dado una forma de manejar la vida con todos sus desafíos y oportunidades. Pedro les dio esperanzas a su audiencia de que ahora tenían un camino a seguir en sus vidas que les llevarían a una vida mejor. Note que Él les dijo que se salven. Tenían que tomar una decisión de aceptar la oportunidad que tenían ante ellos. Quizás una analogía ayudará. Estos hombres y mujeres se estaban ahogando en un momento de desesperación al darse cuenta de que habían estado involucrados en la muerte no solo de un hombre inocente, sino del enviado por Dios en respuesta a todas las promesas y las profecías que conocían de las Escrituras. Al igual que una persona que se ahoga en una masa de agua, buscaban una cuerda de salvamento, un medio por el cual sus vidas podían ponerse en terreno firme y podían sentirse seguros. Pedro les arrojó la línea de la vida, les exigió agarrarse y decidir hacer una nueva vida en medio de un mundo descrito como perverso o torcido. Un mundo que había matado a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios,
sería un mundo hostil a esta nueva vida. Pero Pedro también mostró la clave para superar su vida pasada y cómo entrar en una nueva vida del mundo por venir. La clave se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Jesús una vez le había descrito a sus seguidores exactamente cómo funcionaría esta nueva vida. Él mostró que Él era la clave. Usando la ilustración de un pastor y una oveja, describió cómo ayudaría a todos los que tomaron la decisión de seguir su ejemplo como el pastor principal para alcanzar un nuevo nivel de vida. Note lo que dijo Jesús. De cierto te digo, soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Hagamos una pausa aquí. Una puerta se abre. Una puerta da entrada a un lugar. Cristo dice que Él fue la entrada en una condición, una relación como ninguna otra. Otros tratarían de crear esa relación, pero a menos que Cristo estuviera involucrado, sería falso. Jesús dijo a sus seguidores que escucharan, que lo escucharan. Ahora continuemos. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y buscará pasto. Hagamos una pausa allí de nuevo. Jesús estaba explicando la salvación. Entra por mí, dijo Jesús, y serás salvo. ¿Recuerdas lo que dijo Pedro? Salvaos de esta generación perversa. Hemos descrito un portal en una nueva vida que requiere una decisión correcta del corazón y la mente basada en la verdad. Jesús estaba ofreciendo a sus discípulos buenos pastos, buenas enseñanzas espirituales que los conducirían por el camino de la salvación. Ahora veamos cómo Cristo concluye ese pasaje. Continuó diciendo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a dar vida, una vida de plenitud exitosa, abundante, con respuestas a las grandes preguntas y los grandes problemas de la vida humana. Cristo explicó el propósito de la vida humana. Él reveló el misterio de Dios, explicando quién era Dios y quién es Él. Jesús fue el Hijo de Dios enviado a limpiar el camino de la salvación de la vida eterna. Donde otros maestros y sus enseñanzas habían robado este entendimiento, Jesús lo reveló claramente a través de su vida. La vida abundante que Jesús reveló fue a través de una relación con Él. Se requería un deseo de cambiar la vida y la fe en Cristo. Con el sermón de Pedro, vemos que el acto del bautismo es un paso requerido, no por las prácticas de rociar, sino por una inmersión completa. Este es el porqué. Note, el bautismo es un símbolo de la muerte de lo que la Biblia llama el hombre viejo. Implica la inmersión en una tumba acuosa que muestra nuestro deseo de matar nuestra vida pasada. Salir del agua es como una resurrección a una nueva vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia describe a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Es una nueva vida, una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Eso hace toda la diferencia. Puede hacer un mundo de diferencia en su vida ahora. La vida abundante de la que Cristo habló solo comienza cuando decidimos abandonar nuestra vida y buscar una nueva vida con el Espíritu Santo. Esta nueva vida es diferente de lo que ahora tenemos. Es una vida con Dios en el centro. Es una nueva vida con el objeto del venidero reino de Dios firmemente en nuestra mira. Tal vida enciende pasión, una pasión para dejar todo y buscar la justicia de ese reino. Cristo habló parábolas que explican la emoción y la pasión que despierta esta nueva vida. Hay una parábola, se llama Perla de Gran Precio. En él describió: el reino de los cielos es como un mercader que busca bellas perlas, que cuando halló una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
El llamado de una nueva vida en Cristo requiere que vendamos todo lo que tenemos de la vida anterior y que hagamos todo por el reino de Dios. Esta perla de gran precio no se puede encontrar con menos esfuerzo. Así que aquí está la cuestión. ¿Tienes lo que se necesita? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? No todos son y no todos pueden. Pero este asunto de la vida eterna y la salvación no es tan fácil como sus maestros religiosos le hayan hecho creer. Lo que Cristo estableció para sus discípulos y para la iglesia que Él está edificando requiere un compromiso cuidadosamente meditado. Requiere que calculemos el costo. Jesús ilustró lo que quiso decir al usar el ejemplo de un hombre que planea construir una gran torre. Requirió una planificación y una determinación precisa del costo antes de comenzar con la primera pala de tierra. Tal proyecto requiere tener suficiente dinero para terminar lo que se inicia. Para que no, dijo, después de haber establecido los cimientos y no poder terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no puede terminar. El punto principal de Cristo fue, si no abandonas todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Estas son palabras fuertes y no encajan bien en nuestras mentes modernas, acostumbradas a soluciones fáciles, compromisos cortos y riesgo mínimo. Ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo de Nazaret, es un negocio peligroso, desafiante y riguroso. Se requerirá nada menos que un compromiso total de su vida para toda la vida. Es por eso que Jesús dijo, estrecha es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y hay pocos que la encuentran. ¿Tienes lo que se necesita? ¿Estás dispuesto a hacer un compromiso? Aquí, en Beyond Today, compartimos las verdades que Dios revela y las presentamos ante ustedes. Nuestras ayudas gratuitas para estudio de la Biblia y la revista, Las Buenas Noticias, contienen comprensión de la Biblia y del plan de salvación de Dios para usted. Pero debes dar un primer paso crítico para comenzar el viaje. Veamos un ejemplo más de su Biblia. Nuevamente, tenemos una historia de un encuentro entre el discípulo Felipe y un eunuco, que era el ministro del tesoro en el gobierno de la reina etíope. Él estaba leyendo el libro de Isaías. Después de que Felipe le explicó a fondo la verdad de Dios, este oficial le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No deberías hacerte la misma pregunta? ¿Qué le impide ser bautizado? En la historia, Felipe respondió, si crees con todo tu corazón, puedes. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Felipe surgió retrasar la ceremonia? No en absoluto. Dice esto, y descendieron Felipe y el eunuco al agua y le bautizó. ¿Cómo reaccionó el eunuco etíope a su bautismo? En el relato allí en Hechos se nos dice que después de que Felipe dejó la escena, el etíope siguió su camino regocijándose. Probablemente fue el día más feliz de su vida. Sus pecados pasados fueron perdonados y dejados atrás. Él podía esperar una vida transformada, la vida abundante de la que Cristo habló. Él podría esperar una comprensión cada vez mayor de la palabra de Dios hecha posible por el Espíritu Santo. El día de su bautismo no es un día de sufrimiento y tristeza. ¿Alguna vez has notado la expresión facial de una novia en el día de su boda? Una gran sonrisa de felicidad y regocijo la adornan y de gran alegría. Tanto el matrimonio como el bautismo son ritos de paso a una forma de vida diferente. El primero, el matrimonio, es para esta vida física, pero el último, el bautismo, es un paso importante para vivir para siempre en el reino eterno de Dios. Déjeme decir esto otra vez sobre el bautismo.
no es para aquellos que no comprenden la ley de Dios. Como parte de este rito sagrado, entramos en un pacto con Dios en el que prometemos esforzarnos por obedecer su ley por el resto de nuestras vidas. Esto es lo que se llama arrepentimiento. Está cambiando nuestras vidas para obedecer a Dios, para guardar su santa ley. Pero primero debemos entender qué es lo que Dios requiere de nosotros antes de comprometernos con Él. En los ejemplos de Pablo y los 3,000 judíos que se bautizaron cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, ellos guardaban las fiestas bíblicas de Pentecostés. Todos ellos tenían un trasfondo de instrucción en los mandamientos de Dios. Lo mismo hizo el eunuco etíope porque la religión judía, y esto podría sorprender a algunos al enterarse, la religión judía se practicaba continuamente en su país de origen, Etiopía. ¿Dónde está en su comprensión y en su compromiso? ¿Conoce su Biblia? ¿O este lenguaje bíblico le suena extraño? Es posible que necesites más tiempo antes incluso de considerar el bautismo. El tiempo que se puede pasar estudiando la Biblia y para asistirlo en su estudio. Brindamos no solo los artículos en la revista Las Buenas Noticias, sino también muchas guías de estudios gratuitas en cada número. Finalmente, puede tomar una decisión informada sobre su compromiso con Dios. Pero si retrasa innecesariamente el bautismo basándose en una idea o sentimiento que no se respalda en las Escrituras, escucha estas palabras del apóstol Pablo. Él le dijo a Timoteo: aferraos a la vida eterna. Sin el bautismo, esto se vuelve imposible. El bautismo es un mandamiento de Dios, es parte de su plan de salvación y la falta de arrepentimiento o fe son las únicas razones válidas para retrasar el bautismo. Pero ya has dado pasos significativos en esa dirección. Si entiendes y buscas su verdad, Dios le concederá arrepentimiento aún más profundo. ¿Por qué posponer lo que la Biblia llama el bautismo del arrepentimiento? ¿Por qué retrasar su inicio en el camino hacia la salvación eterna? De hecho, como Pablo nos dice en el libro de los Hechos, Dios ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si desea conversar sobre el bautismo o cualquier otro asunto espiritual, podemos ayudarlo a concertar una cita privada con un ministro de la Iglesia de Dios Unida. Estaría contento de explicar el arrepentimiento, el bautismo y cualquier otro tema bíblico con mucho más detalle. Como saben, mis compañeros presentadores y yo somos ministros y pastores de la Iglesia de Dios Unida. Gary y Steve se unirán a mí aquí por un momento para hablar sobre la necesidad del bautismo apropiado. Y uno de los mejores ejemplos de esto es el bautismo de Jesucristo mismo. Steve y Gary, bienvenidos. Hablemos un momento sobre el bautismo en lo que respecta a Jesucristo, porque es una pregunta que podría surgir. Cristo fue perfecto. ¿Por qué necesitaba Él ser bautizado cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Esa es una pregunta muy importante porque Jesús, como el Hijo de Dios, obviamente no necesitó ser bautizado porque el bautismo es para lavar el pecado. Él no tenía pecado para lavarse. Pero Él dijo que tenía que hacer esto por causa de la justicia. Como cristianos debemos ser los discípulos de Jesucristo, siguiéndolo como el Maestro. Entonces seguimos sus órdenes. ¿Cuánto más deberíamos seguir su ejemplo? Un ejemplo que deliberadamente establece para nosotros. Entonces, lo que hizo allí es muy importante para entender qué es ser cristiano. Creo que también habla del hecho de que fue testigo de Juan el Bautista. Juan dijo: espera un momento, yo soy el que necesita ser bautizado, no tú. Y él respondió que estaba preparando el camino para el Mesías. Y hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se hizo muy obvio que este es el hombre correcto. Este es el Mesías. Este es el ejemplo que seguimos. Cristo lo estableció. Cristo dio el ejemplo. Él estaba inmerso en el agua. Está muy claro desde la enseñanza allí.
Y cada otro ejemplo de cualquier cristiano a partir de ese momento en adelante en el Nuevo Testamento, ves que están bautizados. Encuentro que es un hecho sorprendente. Eso es muy sorprendente porque, ¿cómo definieron los cristianos del primer siglo a ser cristianos? Cuando velan por la muerte y la resurrección de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu de Dios en Pentecostés, desde ese momento, cada vez que entraron en contacto con alguien que quería ser cristiano, tenían que ser bautizados. Ese ejemplo es abrumador de que el bautismo es un requisito para ser cristiano. Justo al comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento, dijeron, ¿qué debemos hacer? Fue muy claro, arrepiéntanse, sean bautizados. Debemos tener la imposición de manos para recibir el Espíritu de Dios. Es un poco triste que eso casi esté desapareciendo de segmentos completos del cristianismo como un requisito. Si somos cristianos, entonces vamos a ver lo que Cristo enseñó, su ejemplo y el ejemplo de sus seguidores. Todos sus seguidores fueron bautizados. Si realmente vamos a ser cristianos, debemos ser seguidores de Cristo. Eso es lo que cristiano quiere decir. Necesitamos volver a ese ejemplo y vivir de acuerdo con ese ejemplo. Es un tema importante para nuestra audiencia comprender lo que dice la Biblia y aplicarlo en su propia vida. Debemos recordar lo que Ananías le dijo al apóstol Pablo hace casi 2000 años. ¿Por qué estás esperando? Levántate y sé bautizado. Ciertamente espero que la información que presentamos hoy sobre la salvación le haya dado mucho en qué pensar. La verdad genuina de la Biblia contrasta significativamente con las ideas y conceptos que le han enseñado en las iglesias cristianas tradicionales durante generaciones. También confío en que le haya desafiado a profundizar en lo que has aprendido. Así que para ayudarlo a hacer esto, hemos preparado una ayuda para el estudio bíblico altamente informativo y gratuito titulado El Camino hacia la Vida Eterna. Esta dinámica ayuda de estudio no solo le ayudará a comprender mucho más acerca de la salvación, sino que lo más importante, le mostrará cómo usted puede obtener personalmente la vida eterna en el reino maravilloso de Dios venidero. Cuando solicite su ayuda de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias incluye artículos educativos y alentadores sobre la vida cristiana práctica, la profecía bíblica, la doctrina y los acontecimientos actuales a la luz de la Biblia. Así que de nuevo, para solicitar su ayuda de estudio gratuito, El Camino hacia la Vida Eterna, y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en edui.org o visita en línea Beyond Today para leer o descargar estas publicaciones informativas. ¿Qué le impide ser bautizado? ¿Qué es lo que le impide tomarse ese paso crítico en la vida para someterse en fe al Dios viviente y comprometerse con la vida abundante? Ore a Dios para que le conceda el arrepentimiento a la vida y no se detenga. Su vida eterna, su salvación espiritual está en juego. Que Dios le guíe en esta importante decisión. Gracias por mirar nuestro programa. Únase a mí para orar. Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.